¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a César Langreo, mi canal de criptomonedas. Como ya veis, estamos ya en el setup habitual del canal y además estrenamos nueva silla que viene gracias al equipo de Coolmod en Castellón, en concreto gracias a Paco, que es el CEO de la empresa, que me la ha enviado sin ningún tipo de ánimo de lucro, así que yo aquí se lo agradezco. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Y lo que vamos a hablar hoy va a ser qué está pasando con Rusia y Ucrania. Vamos a contextualizar, vamos a ver por qué está bajando todo y sobre todo nos vamos a centrar en materia cripto. ¿Vale? Nos vamos a centrar en materia cripto y por qué ante un conflicto como este las criptos están cayendo. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es comentar un poco qué está pasando con Rusia, ¿no? ¿Qué defiende Vladimir Putin? Que aparte de que defiende que Ucrania fue creada en la época de la Primera Guerra Mundial por la misma Rusia. Eh, Aparte de todos estos temas históricos, Putin defiende que Estados Unidos, la OTAN, su propio brazo, están amenazando la seguridad de Rusia de forma constante. ¿Cómo dice esto? Pues él hacía unas semanas explicaba a una periodista americana, cuando le hacían la pregunta de si Putin que no entendíamos muy bien por qué Putin hacía estas cosas en Occidente y que si nos lo podía explicar. Y él decía que básicamente Rusia ahora mismo se plantea, ni lo hace, ni lo ha hecho, y cuando ocurrió lo retiró, poner, por ejemplo, misiles entre México y Estados Unidos. Poner misiles entre Canadá y Estados Unidos. Llevar toda esa potencia armamentística a la frontera con Estados Unidos. Y él dice que es precisamente lo que no ha hecho más que hacer Estados Unidos con la OTAN. Se ha movido ya 5 veces, a pesar de decir desde la primera de todas que no alargaría sus líneas hacia el este. Y a pesar de decirlo, las ha alargado 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Esto según lo que dice Putin, ¿no? Y lógicamente el otro bando defiende que cada país es independiente de poder decidir si quiere entrar en la OTAN o no. El país quiere entrar en la OTAN y cumple con los requisitos. Luego ocurre una votación de todos los países de la OTAN y se la acepta dentro del tratado. Perfecto, pero que cada país es libre de hacer lo que considere, ¿no? Y esto nos ha llevado hasta esta situación en la que actualmente Rusia desde esta mañana ha decidido invadir Ucrania, según dicen algunos, al completo, ¿vale? Pero esto tiene ciertos matices y vamos a aclarar el por qué esto está haciendo que las criptomonedas bajen y nos vamos a ubicar un poco y os voy a decir cuál es mi perspectiva acerca de esto. Eh, Rusia, yo tengo la sospecha, yo tengo la sospecha de que va a intentar, bueno, va a intentar, no, lo va a hacer, va a invadir toda la parte de gente que es prorrusa, toda la zona del Donbass, toda la zona de más al este de Ucrania, la que está rozando totalmente con Rusia, porque la mayor parte de esa población es gente que es rusa de por sí, o gente ucraniana pero que es prorrusa. La población es prácticamente 90-95% rusa y le va a ser muy sencillo de invadir a Putin, ¿no? Y además, aquí coincido con la opinión, en este apartado concreto, que dio Pedro Baños en el The Wild Project, en el podcast de Jordi Wild de hace unos días, en el que dijo que además Ucrania tampoco, o sea, aparentemente estaría en contra, pero tampoco sería un mal infinito. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Ucrania, esa parte la tiene prácticamente perdida, esa parte es rusa prácticamente. Prácticamente la totalidad de la población quiere irse de Ucrania, ¿no? Y todo esto le serviría como excusa de cara a que los europeos le dieran una cantidad ingente de dinero con la excusa de remodelar el país, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí se alcanzaría un statu quo y siempre y cuando la OTAN recule un poquito y diga, vale, vale, Ucrania no, no hace falta que entres, perfecto, nos quedamos por aquí cerca, nos quedamos tal y como estábamos. Siempre y cuando esto ocurra, se alcanzaría un statu quo y yo tengo la sensación de que esto de Rusia quedaría más o menos ahí. Habría tensiones, pero quedaría más o menos ahí.
Si esto quedase así, con esta zona de más del este de Ucrania, sobre todo de la zona más pegada a Rusia, invadida, y todo lo demás siguiera teniendo soberanía ucraniana, además a Ucrania no le vendría mal, porque deshacerse de esa zona de 90 y no sé cuántos por ciento de personas que no quieren ser rusos, o sea, que no quieren ser ucranianos, y además con todo el dinero que se llevaría, depuraría parte del país y Rusia conseguiría lo que quiere y aparte conseguiría frenar a la OTAN. Si todo esto se diera, que yo creo que es lo más factible, porque yo veo prácticamente imposible que Rusia, salvo que a Putin se le vaya la olla, el problema es que estamos viendo que se le empieza a ir la cabeza en algunas cosas, salvo que esto ocurra, ¿vale? O sea, salvo que decide invadir Ucrania entera y yo le doy pocas probabilidades de que eso pase, estaríamos ante una especie de statu quo y un momento de igualdad en el que todo esto pararía. Y también la OTAN, lógicamente, como digo, debería ceder, ¿no? Y es aquí cuando entra todo el tema de las inversiones financieras. Estamos viendo la bolsa de Ucrania se ha desplomado, las bolsas europeas han caído mucho, y es que esto no beneficia a nadie, salvo quizás a Estados Unidos, ¿vale? Esto no beneficia a nadie. ¿Por qué? A Estados Unidos le beneficiará porque en el caso de que haya sanciones y no pueda llegar gas a Europa, que somos muy dependientes del gas, prácticamente compraremos todo el gas licuado que se produce en Estados Unidos. Y Estados Unidos será el monopolio del gas en Europa, ¿vale? Eso será el punto uno. Aparte, con todas las sanciones que haya a Rusia, que o sea que podría haber, desconectarles del sistema financiero internacional, del sistema SEPA, desconectarles de todo esto, del sistema SEPA, no, del sistema SWIFT, perdón. La bolsa rusa se ha desplomado. Pero es que además todas estas sanciones también repercuten en Europa, porque hay muchas empresas que su negocio se vería gravemente agraviado por estas sanciones y aparte, con la subida de los precios de la energía, las empresas pagarían mucho más de energía y por tanto los beneficios además serían menores. Pero esto es por el lado de las empresas. Ahora bien, ¿qué ocurriría con las criptomonedas? Yo creo que ha quedado demostrado que Bitcoin en ningún caso es una reserva de valor. Ha quedado totalmente demostrado. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo que Bitcoin no es una reserva de valor y que en el momento llegará a ser quizás una reserva de valor, pero cuando valga muchísimo más y las fluctuaciones del precio sean prácticamente mínimas. Establezca como moneda o cualquier este tipo de cosas, pero mientras tanto no tiene nada de reserva de valor. Bitcoin siempre ha funcionado bien cuando ha habido que ir contra los estados, con lo cual ahora mismo quizás pueda ser un contexto de rebote. No sabemos si va a caer más o no. La verdad es que estamos en un contexto de guerra y en ningún momento en este canal nos hayamos planteado que Rusia pudiera invadir Ucrania. Nuestras dudas al principio eran el tema de que Rusia había decidido ir en contra de las criptomonedas y dijimos aquí no tiene ningún sentido, hasta ahí perfecto, son los típicos conflictos con las criptos, pero en ningún momento nos habíamos plantado en una guerra, ¿no? A partir de aquí, Bitcoin ya sabemos que no actúa como reserva de valor, ¿vale? Pero ¿cómo actúa Bitcoin? Muy bien, es muy sencillo. Bitcoin actúa como refugio de valor cuando los estados se dedican a destrozar sus propias monedas. Ya lo hemos visto cuando el COVID. Bitcoin cayó por miedo de 10.000 a 4.000 dólares, pero se recuperó inmediatamente y en cuestión de un año y poco se subió hasta casi los 70.000 dólares. Lo mismo con el resto de criptomonedas y con el resto de proyectos, ¿no? Entonces, esto es uno de los motivos por los que ha caído tanto. Y el otro motivo principal es la incertidumbre. Es que estamos en un momento en el que no sabemos qué va a suceder. Estamos en un momento en el que realmente no sabemos qué va a pasar y por dónde va a salir esto. No sabemos si estamos ante una guerra que se invada Ucrania parcialmente, un poquito, de forma entera. ¿Cuál será la respuesta de los aliados? ¿Cuáles serán las sanciones? ¿Qué respuesta tendrá Rusia a esas sanciones? Si invade Ucrania entera, más países querrán anexionarse o querrán hacer más negocios separándose Europa. Europa cada vez está más dividida porque la Unión Europea, no nos olvidemos que es una unión de 27 estados que cada uno al fin y al cabo mira por sus intereses, salvo una unión económica, todos bajo el paraguas del euro, lo demás, prácticamente todos los estados miran por su culo, no es otra cosa. Entonces es la incertidumbre la que mata
en estos momentos a las criptomonedas y a la mayor parte de activos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde creo yo, por dónde creo yo que va a salir todo esto? ¿Por dónde creo yo que se va a solucionar esto? Pues bien, si tuviera que hacer un pronóstico, aunque realmente es muy complicado saber por dónde va a terminar esta situación, yo creo que esta situación se va a solventar por la primera solución que he dicho, con esas tres patas que quedarán en un statu quo total. Yo tengo la sensación de que Rusia invadirá toda la parte del este. Creo que salvo sorpresa, no lo descarto, pero creo que salvo sorpresa, el resto de Ucrania seguirá con su propia soberanía y creo que la OTAN retrocederá. Y por tanto, Rusia tranquilizará sus aspiraciones imperialistas, por lo menos durante un tiempo, y entonces llegaremos a un statu quo en el que todo se tranquilizará y más o menos volverá la tranquilidad al mercado. Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros somos capaces de ver esto y al final es una solución aproximada a esta que estoy dando, lo que acaba dándose, podemos empezar a ver momentos de rebote en las criptomonedas. Yo por el momento veo una gran noticia que Bitcoin, aun con la noticia de invasión de Rusia a Ucrania, no haya bajado de esos 33.000 que ocurrió en la bajada. Yo cuando dije creo que no va a bajar de 33.000, obviamente era con el contexto anterior, en ningún caso suponiendo que iba a haber una guerra, porque ni siquiera teníamos ninguna noticia de que iba a suceder ninguna guerra. Ahora, con Rusia invadiendo Ucrania, el contexto puede ser distinto, pero lo cierto es que está aguantando esa parte y no es que la haya aguantado, sino que ni siquiera ha llegado, ¿no? Y si analizamos ahora mismo Bitcoin, nos damos cuenta de que ya está en los 35.700. Ha llegado a estar hace unos minutos en los 36.300 dólares, rebotando desde el mínimo que se alcanzó esta mañana en 34.300 y veremos si ahora vuelve a caer. Este rebote ha sido para caer o es para bajar otra vez. Desde luego ahora mismo el técnico está muerto. Si antes el técnico no tenía mucho sentido o hasta ayer podían respetarse esa lateralización, desde luego que ahora mismo el técnico está muerto, no tiene nada que ver. Ahora impera el miedo y la avaricia. Si hay mucha incertidumbre, sigue habiéndola y hay noticias súper extrañas y súper bélicas, posiblemente caiga, al igual que toda la bolsa. Si empieza a haber certidumbre, posiblemente veamos un rebote por avaricia, es decir, vemos un rebote de varias decenas de unidades de porcentaje. Hablaremos en un siguiente vídeo de qué está pasando con Rose y con Syscoin. Había dicho que hoy íbamos a tener vídeo acerca de unas nuevas criptos que estoy mirando, pero lo cierto es que la actualidad manda, se está desplomando todo y tenemos que hablar de eso. Así que nada, espero que os haya gustado mi análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.